Siguiendo con los sólidos de revolución, vamos a abordar el último método para determinar el volumen de un sólido de revolución, que es el método de la corteza cilíndrica o de las capas cilíndricas. Como su nombre lo indica, corteza en realidad viene del concepto de que es una corteza. Si hacemos referencia a eso y tomamos como ejemplo una corteza de un árbol, por ejemplo, estaríamos encontrándonos con esta imagen que tenemos en pantalla, y esta es una corteza. Ustedes pueden ver claramente que está formado el volumen. Bueno, si lo vemos desde la parte superior, estaríamos viendo el área, y está formada por círculos concéntricos. Es decir, que empieza con un círculo pequeño, va aumentando hasta completar el total del área que se está presentando. Si yo tomo como ejemplo la última corteza, la última capa, mejor dicho, de esta figura, puedo darme cuenta que es una circunferencia. Y como circunferencia tiene un radio. Si después de ver desde esta perspectiva, esta corteza, yo me paso a esta otra, una forma de un isométrico, un volumen de un trozo de este árbol, ¿verdad? En este caso, porque es el ejemplo que estamos utilizando. ¿Cómo podríamos calcular el volumen de este sólido que aparece acá? En primer lugar, vamos a hacer énfasis en cada una de las cortezas, en cada una de las capas que se van sumando para dar el volumen total. Entonces, el volumen total de este sólido, de este trozo de árbol que es nuestro ejemplo, obedece al volumen de un cilindro, ¿verdad? Este en realidad se comporta como un cilindro que tiene un área, tiene una altura, y nosotros sabemos que para calcular el volumen de un cilindro, pues utilizamos esta fórmula que aparece acá, que el volumen es igual a 2pi por el radio por la altura, donde el radio sale del punto central del área que es de corte, y la altura es desde la base del sólido hasta la parte superior. Entonces, teniendo esos datos, radio y teniendo altura, nosotros podemos calcular el volumen de un cilindro, que en este caso, este trozo de árbol se comporta como un cilindro, y por eso es que utilizamos esta fórmula. Si a este sólido que tenemos acá le agregamos un eje de coordenadas X en la base y Y que pase por el centro del área de corte, entonces ya nosotros podríamos darle una función para la aplicación de nuestro método de corteza cilíndrica. No voy a entrar a detalle de la explicación del por qué, de dónde aparecen las asignaciones de variables, porque es bastante obvio. La formulita que utilizamos para calcular nuestro volumen, cuando es un volumen de revolución, aplicando corteza cilíndrica, es esta. Volumen es igual a 2pi, que es el mismo 2pi que aparece en esta fórmula de cilindro. Lógicamente, como es un proceso de integración, vamos a integrar desde un punto A a un punto B. El radio, que es la distancia que hay de este punto a este,
para nosotros va a ser X. Y la altura del cilindro, la altura del cilindro va a corresponder a H, que para nuestro caso va a ser f de X. Y el de X que va a ser nuestra variable de integración. ¿Por qué de X es nuestra variable de integración? Porque si se dan cuenta ustedes, las capas van aumentando a lo largo del eje X. Entonces mi variable de integración es X. Si el cilindro estuviera horizontal, las capas irían aumentando sobre el eje Y y mi variable de integración tendría que ser Y. Pero en este caso, ustedes pueden ver aquí los círculos concéntricos van aumentando sobre X. El primer círculo está acá, el segundo viene acá, el tercero viene acá, el cuarto viene acá, el quinto viene acá. Entonces, las capas van abriéndose o van llenando el volumen a lo largo del eje X. Y por eso es que nuestra variable de integración es de X. Bueno, entonces ya podemos definir que esta es nuestra fórmula para el método de corteza cilíndrica para calcular nuestro volumen, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Vamos a resolver un problema. Dice, se desea calcular el volumen exacto del sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje Y, nuestro eje de rotación, la región limitada por la gráfica de Y es igual a 3x menos x cubo. El eje y la recta Y igual 2. Nuevamente, hago énfasis en la importancia de las gráficas, ¿verdad? Es necesario graficar. Nuestra gráfica quedaría de esta manera. Nuestra función y es igual a 3x menos x al cubo, que sería esta. El eje y, que sería este que tenemos acá. Y la recta y igual 2, que sería esta que pasa por acá. Entonces el área que está limitada por estas tres funciones sería la que está en color gris. Y esa es la que vamos a rotar. ¿Alrededor de dónde? Del eje Y, nuestro eje de rotación. Continuando, si nuestro eje de rotación es Y, eso quiere decir que yo voy a colocar acá la imagen reflejo de esta área sombreada en color gris. Es decir que, si imaginemos que colocamos el espejo acá en el eje Y, lo que va a aparecer va a ser una figura de esta naturaleza, ¿verdad? En la cual nuestro eje de rotación es Y, y esta área gris, que era la inicial, se refleja en esta parte. Nuevamente la gráfica, ¿verdad? Continuando, nuestro sólido de revolución sería este, ¿sí? Estamos generando una especie de campana invertida, ¿verdad? Pero sólida, en la cual tenemos un área bien amplia al principio a terminar en un punto cero en el origen. Como pueden ver aquí nuestra gráfica, nuestra curva con nuestra f de x continúa siendo 3x menos x al cubo. Y nuestra y igual 2 como nuestra limitante final, que es la que nos da el volumen del sólido que queremos calcular. Cuando tenemos esta figura, en algún momento vamos a estar tentados a pensar en disco, ¿sí? Cualquiera podría decir, bueno, ahí si yo trazo un elemento de análisis, yo voy a obtener un disco. Buena observación, pero no es la más adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Me voy a explicar por qué. Si este disco si yo pretendo aplicar el método de discos para calcular este volumen, los discos irían orientados en respecto del eje Y. ¿Se recuerdan el ejemplo que hicimos el día anterior? Los discos están orientados, en este caso, sobre el eje Y.
Y entonces mi variable de integración tendría que ser y. Ahora, bueno, entonces si es y, intentemos despejar x acá en función de y. Pueden ver ustedes que no se puede despejar x en función de y. Por esa razón es que no se puede aplicar el método de discos. Si acá nosotros pudiéramos despejar x como una función de y, entonces perfecto, podemos usar el método de discos y calcular nuestro volumen. Pero este no es el caso. ¿Por qué no? Porque si se dan cuenta, 3x menos x al cubo, yo no puedo despejar x, porque tengo dos términos que tienen x, uno con x grado 1 y otro grado 3. Por lo tanto, no es aplicable el método de discos. Aunque a la hora de trazar un elemento acá, se forma un disco perfectamente, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nos topamos con esto, o nos encontremos con esto, y no podemos hacer el despeje, entonces inmediatamente descartamos ese método de, discos y vamos a pensar en el método de la corteza cilíndrica. Y para eso voy a hacer mi dibujito de mi corteza, ¿verdad? Entonces, mi corteza sí va a quedar perfecta. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que cuando yo tengo una corteza en este sentido, vertical, así como está, como en el caso del análisis que hicimos al principio, las capas van avanzando a lo largo del eje X. Entonces, al ir avanzando a lo largo del eje X, mi variable de integración es X. Entonces, ahí sí es aplicable, porque entonces yo tengo que tener Y como una función de X. Bueno, si ya tengo mi elemento de análisis, que es una corteza, pues lógicamente necesito mi radio. Dijimos en la primera diapositiva que el radio para nosotros será equivalente a X. Necesitamos una altura, que es la altura de esta capa que yo estoy colocando de referencia. ¿Qué más necesitamos? Solamente necesitamos hacer nuestro radio, necesitamos la H. Entonces ya tenemos los elementos necesarios para calcular nuestro volumen. Ahora, ¿cuánto vale H? H es la altura que tenemos del cilindro desde este punto a este punto. Yo necesito saber este valor de H. No lo conozco, pero sí conozco esta altura que tengo acá. Y esta altura es f de x. También conozco esta altura que tenemos acá. En este caso, ¿qué valor tiene esta altura? ¿Alguien me podría decir? 2. 2, correcto. Es caso similar al que vimos el día anterior, ¿verdad? Entonces, si yo quiero h, conozco que altura es 2, ¿cuánto vale h? ¿Alguien podría decirme? 2 menos h. Necesitamos el valor de h. Sería 2 menos. F de X. Correcto, ¿verdad? Yo necesito el valor de h. Entonces, si esto vale 2 y esto vale f de x, mi valor de h es 2 menos f de x, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los datos y la información necesaria para aplicar nuestra fórmula. Tomamos la formulita y vamos a hacer la sustitución de los datos que ya conocemos de nuestro problema. Volumen es igual a 2pi, que ya lo conocemos. Ahora, dijimos que nuestra variable de integración era x respecto de x. ¿Cuáles serían nuestros límites de integración? ¿Alguien podría decirme cuáles son los límites de integración? Estamos sobre el eje X. Empezamos desde el eje De 0 a 1. correcto, ¿verdad?
Empezamos desde el eje Y, que X toma un valor 0, y hasta el valor 1, que es donde llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces nuestra integral va a ser de 0 a 1. X dijimos que era nuestro radio. Y en lugar de f de x sería nuestra h, ¿verdad? Que sería equivalente al, la altura del cilindro, que en este caso sería 2 menos la f de x. Entonces, cuando estemos calculando un volumen por método de corteza cilíndrica, debemos tener especial cuidado en el valor que toma la h, ¿verdad? La X vamos a saber que es el valor del radio, pero la H va a depender de la forma en que el área que se esté rotando, alrededor del eje que se está rotando. Entonces la H tiene que hacerse un análisis cuidadoso para poder establecer esto. Porque según pueden ver ustedes acá, esta X por F de X se hizo cuando teníamos la base de nuestro cilindro sobre el eje X, la base, ¿verdad? Mientras que la base de este sólido está en la parte superior, y por eso es que nuestra H toma el valor de 2 menos f de x, que es lo que logramos determinar acá, ¿verdad? No solamente sustituir f de x como lo plantea la fórmula, ¿verdad? Hago la aclaración que esta fórmula es válida cuando nuestro sólido tiene como base el eje X y su eje de rotación va a ser Y. Cuando el sólido se mueve, ya sea alrededor de otra recta o se mueve alrededor de X, entonces el análisis cambia, ¿verdad? En este caso en este caso nuestro eje de rotación es alrededor del eje Y que tenemos acá, ¿verdad? Y nuestra H está arriba del eje X. Mientras que en el caso anterior, nuestra H correspondía a la altura que tiene eh, la función, ¿verdad? En este caso, H está sobre ese valor de la función. Por esa razón es que la H la calculamos como 2 menos f de x, ¿verdad? Bueno, acá también tenemos que tener cuidado porque hay un signo menos y simplemente tenemos que afectar por el signo menos y efectuar la multiplicación indicada, ¿verdad? Es decir, x menos paréntesis, ¿verdad? 3x menos x al cubo, paréntesis. Entonces aquí tenemos una multiplicación. X por 2, 2x. X por 3x me da 3x cuadrado, pero con signo menos. Y x por x cubo, x cuarta y menos por menos más. Integrando, ya sin hacer el proceso de integración, que ustedes ya lo saben, llegamos a un volumen de 9 décimos de pi unidades cúbicas. De esta manera estamos resolviendo un primer caso de sólido de revolución por el método de corteza cilíndrica.